5 cazas rusos Su-35 rompieron formación y ajustaron su rumbo en algún punto del espacio aéreo del norte. Sus radares a bordo acababan de detectar algo moviéndose de manera constante a través de las aguas de abajo, un grupo de portaaviones británico. Desde donde estaban sentados esos pilotos, esto parecía una interceptación completamente normal. Lo que no sabían era que el centro de mando del portaaviones había estado observando cada uno de sus movimientos, mucho antes de que esos cazas siquiera cambiaran de dirección. Pero antes de entrar en lo que sucedió después, hay una pregunta que vale la pena detenerse a considerar. ¿Por qué esos Su-35 alteraron su rumbo? La historia en realidad comienza lejos del portaaviones en sí. Esa misma mañana, a varios cientos de kilómetros en la costa, las estaciones de radar de defensa aérea rusas detectaron un gran contacto de superficie moviéndose a través de aguas abiertas. El retorno de radar no era simplemente grande, era inusualmente grande, mucho más grande de lo que produciría cualquier embarcación naval estándar. En cuestión de minutos, los analistas que revisaban los datos llegaron a la misma conclusión. Un portaaviones británico estaba operando en algún lugar de la región. Movimientos como ese no pasan desapercibidos por mucho tiempo. Los grandes portaaviones se encuentran entre los activos más observados en cualquier lugar del mar. Cada vez que uno aparece cerca de aguas sensibles o disputadas, las fuerzas aéreas cercanas envían a alguien a echar un vistazo. No para atacar, solo para observar, confirmar y construir una imagen más clara de lo que hay afuera. Fue entonces cuando los Su-35 entraron en escena. En una base aérea rusa no muy lejos de allí, 5 de esos cazas ya estaban en espera. El Su-35 es una de las plataformas de superioridad aérea más capaces del inventario actual de Rusia, construido para patrullas de largo alcance, diseñado para alta agilidad y equipado con un sistema de radar lo suficientemente potente como para rastrear múltiples objetivos a distancias extremas. En el momento en que llegó la orden, los pilotos ya se estaban abrochando. Minutos después, estaban en el aire, ascendiendo rápidamente hacia un cielo gris y frío del norte. Su misión era simple: moverse hacia el contacto, confirmar la posición exacta del grupo del portaaviones, observar sus movimientos desde una distancia segura y no amenazante, luego reportar todo de vuelta. Nada en ese perfil de misión parecía inusual. Las interceptaciones que involucran grandes fuerzas navales ocurren con regularidad. Los pilotos de ambos lados están entrenados para aproximarse con cuidado, mantener una distancia respetuosa y recopilar toda la información visual y electrónica posible antes de regresar a la base. Pero a medida que esos 5 Su-35 se adentraban más sobre aguas abiertas, la imagen de radar frente a ellos comenzó a verse un poco extraña. En condiciones normales, un grupo de portaaviones aparece en el radar como un clúster. El portaaviones principal en el centro rodeado por un anillo de buques de escolta. Destructores, fragatas y buques logísticos se mueven juntos en una formación protectora en capas. Su único propósito es poner una pared defensiva alrededor del portaaviones antes de que cualquier amenaza pueda acercarse. Esta vez, esa imagen no estaba ahí. En lugar de una formación, el radar mostraba un contacto único y fuerte, aislado en medio del mar abierto. Desde el ángulo de aproximación que estaban trabajando los pilotos rusos, parecía que el portaaviones estaba solo allí afuera. Eso planteó una pregunta que nadie dentro de esas cabinas podía responder de inmediato. ¿Dónde estaban los escoltas? Los 5 cazas siguieron avanzando. La distancia entre ellos y el portaaviones continuó reduciéndose. Dentro de cada cabina, la pantalla de radar mostraba ese mismo contacto aislado, grande, estable, sin maniobras. Los pilotos mantuvieron su espaciado, manteniendo suficiente distancia entre aeronaves para cubrir un barrido más amplio mientras permanecían a la vista el uno del otro. En este punto, las cosas todavía parecían de rutina. Este tipo de encuentros generalmente siguen un ritmo familiar. Los aviones entran, identifican visualmente el buque, anotan la actividad, mantienen una separación segura y regresan con un informe completo. Los militares se observan mutuamente de esta manera constantemente, especialmente en las regiones del norte, donde múltiples fuerzas operan regularmente en el mismo espacio aéreo general. Pero la pantalla de radar seguía sin tener sentido. El contacto del portaaviones era fuerte y claro.
Los buques de escolta simplemente no estaban ahí, sin destructores, sin fragatas, sin buques de apoyo empujando una línea defensiva definida a su alrededor. Desde un punto de vista táctico, el portaaviones parecía completamente expuesto. Dentro del Su-35 líder, el piloto amplió su barrido de radar, escaneando más lejos tanto por la superficie como por el espacio aéreo circundante. A veces los buques de escolta alejan sus posiciones para extender el área de cobertura defensiva, particularmente cuando un grupo de portaaviones está transitando aguas abiertas con poco tráfico cercano. Incluso después de ampliar el escaneo, la imagen siguió siendo escasa. Muy poca actividad adicional apareció en ningún lugar alrededor del contacto del portaaviones. Abajo, el portaaviones británico seguía moviéndose, velocidad constante, rumbo constante. Dentro del puente del portaaviones y su centro de operaciones bajo cubierta, se estaba dibujando una imagen completamente diferente. Los operadores de radar habían estado rastreando las aeronaves entrantes mucho antes de que se convirtieran en una preocupación cercana. La velocidad, altitud y rumbo de esos 5 cazas ya estaban registrados en los sistemas de sensores del portaaviones. 5 aeronaves, gran altitud, aproximándose de manera constante desde el norte. Para la tripulación que gestionaba la situación desde las salas de control, este no era un momento de alarma. Los grupos de portaaviones encuentran aeronaves militares extranjeras durante los despliegues con suficiente regularidad como para que los procedimientos involucrados sean instintivos: rastrear, monitorear, preparar, responder si es necesario. Pero aquí es donde la imagen que los pilotos rusos habían construido se desmoronó por completo. El portaaviones no estaba solo. La pantalla defensiva a su alrededor no estaba sobre el agua, ya estaba en el aire. Varios minutos antes de que la formación Su-35 se acercara a cualquier rango visual, los operadores de radar del portaaviones ya los habían identificado. Los grupos de ataque de portaaviones modernos no esperan a ser abordados. Sus sistemas de detección escanean activamente cientos de kilómetros de cielo, muy por encima del rango del radar propio de cualquier aeronave entrante. En el momento en que esos 5 cazas cambiaron de rumbo, ya habían sido registrados, rastreados y categorizados. Dentro del centro de operaciones, los oficiales de guardia evaluaron la situación con calma. 5 aeronaves, altas y rápidas, cerrando desde el norte. El protocolo estándar requería un monitoreo cercano y un posicionamiento defensivo preventivo, y ese posicionamiento ya había comenzado. A varios cientos de kilómetros del portaaviones, operando en una pista de patrulla completamente separada, 2 cazas británicos ya estaban en el aire. Eran parte del ciclo continuo de defensa aérea exterior del portaaviones, volando tramos extendidos lejos del barco para empujar el límite de detección e intercepción mucho más allá del anillo defensivo interior. Desde allí arriba tenían una vista completamente diferente de todo lo que se desarrollaba abajo. Gracias a los enlaces de datos seguros que alimentaban información de orientación en tiempo real desde la red de radar del portaaviones, esos 2 cazas británicos ya tenían toda la formación rusa en sus pantallas: velocidad confirmada, altitud confirmada, espaciado de formación confirmado, cada caza rastreado individualmente. Mientras los pilotos de Su-35 seguían desconcertados por los buques de escolta faltantes, el grupo del portaaviones ya había ensamblado una imagen táctica completa de la formación entrante, y los cazas británicos se estaban reposicionando silenciosamente, no agresivamente. Nada que apareciera en el radar como un movimiento hostil. Solo un pequeño y tranquilo ajuste de rumbo, suficiente para cortar la geometría de intercepción a su favor si la situación cambiaba. Alto sobre el mar frío, la distancia entre ambos grupos de aeronaves seguía reduciéndose. Dentro de esas cabinas de Su-35, los pilotos todavía creían que se estaban aproximando a un portaaviones mayormente sin protección. Lo que no sabían era que la situación táctica ya había cambiado, y en algún lugar más allá del horizonte de su radar, 2 aeronaves ya estaban en movimiento para encontrarlos. La formación rusa continuó avanzando hacia el sur. El retorno de radar del portaaviones se mantuvo estable adelante, misma velocidad, mismo rumbo, sin correcciones de curso repentinas. Nada visible había cambiado. Pero mientras los pilotos de Su-35 seguían enfocados en la superficie de abajo, algo débil comenzó a aparecer en el borde exterior de su barrido de radar.
pequeño, intermitente, gran altitud. Uno de los pilotos lo captó primero, un breve contacto que aparecía en el lejano borde del barrido de radar antes de desvanecerse de nuevo. Ajustó su modo de radar y enfocó el escaneo más estrechamente en esa área. El contacto parpadeó y desapareció. Luego regresó, esta vez más fuerte. Dentro de la cabina líder, el piloto bloqueó su radar directamente en el retorno. En cuestión de segundos se resolvió claramente. Otra aeronave, gran altitud, cerrando desde el oeste. Luego apareció un segundo contacto junto al primero. Dos aeronaves ahora, moviéndose juntas, cerrando de manera constante. Los pilotos analizaron el escenario rápidamente. Esos contactos no acababan de despegar del portaaviones. Ya estaban en el aire antes de que los Su-35 hubieran entrado siquiera al área. Eso significaba que habían estado esperando, ya posicionados, ya rastreando. Lejos más allá del horizonte de radar, los dos cazas británicos continuaron moviéndose tranquilamente hacia su posición. Usando la imagen de objetivo compartida a través de la red de datos del grupo del portaaviones, tenían la formación rusa completa en sus sistemas. 5 Su-35, espaciado de formación confirmado, altitud y velocidad actualizadas continuamente. Ambos lados ahora sabían que el otro estaba ahí. Lo que había comenzado como un vuelo de observación directo hacia un portaaviones aparentemente desprotegido, se había convertido en algo completamente diferente, porque el cielo sobre ese portaaviones ya no estaba vacío.